Posteriormente, los diputados y diputadas formularán preguntas hasta por 2 minutos y al término de las mismas dispondrá de otros 10 minutos usted para dar respuestas a las mismas. Por lo tanto, le ofrezco el uso de la palabra. Muchas gracias. Distinguidas y distinguidos integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de esta honorable Cámara de Diputados, señor presidente de la Comisión, diputadas, diputados. Los saludo con respeto y agradezco la oportunidad de presentarme ante esta soberanía. La Auditoría Superior de la Federación es una institución de Estado que debe conducirse con responsabilidad y guiarse por los principios que marca nuestra Constitución. Debe ser ejemplo de rigor técnico, apertura, firmeza y transparencia. Solo así tendrá la autoridad para combatir decisivamente la corrupción. Mi pasión y vocación por la transparencia, la rendición de cuentas y mi experiencia en su aplicación me hacen ser conscientes de la delicada responsabilidad que implica presidir la Auditoría Superior. La lucha contra la corrupción y su compañera, la impunidad, ha sido una constante en mi desempeño como servidor público. En el ensayo que he entregado a esta soberanía, se delinean en términos generales algunas de mis propuestas de trabajo que bien podrían condensarse en una idea. Como bien escribió Madison hace más de 200 años, abro comillas, si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno, cierro comillas. Pero, como los hombres no somos ángeles, algunos solo de nombre, se requieren tanto controles internos como externos que mantengan a raya algunos impulsos de la naturaleza humana. De ahí que sea importante pensar qué debe hacer y cómo debe ser la auditoría en los próximos 8 años. Mis propuestas son el resultado de una reflexión que se nutre de mi experiencia práctica y del análisis de las reformas constitucionales y legales de 2015 y 2016, que dieron cuerpo y sustento al Sistema Nacional Anticorrupción. Dichas propuestas se fundamentan en una premisa y avanzan a través de 6 ejes rectores. La premisa parte de reconocer que la Auditoría Superior es la única instancia que tiene participación en los 3 sistemas, el de anticorrupción, el de fiscalización y el de transparencia. Esto la coloca en una posición ventajosa respecto de todas las demás, pero, a la vez, con una responsabilidad mucho mayor y más delicada. Me atrevo a pensar que el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción depende, en buena medida, del funcionamiento de la Auditoría Superior. Por ello, se debe garantizar su autonomía y su trabajo técnico especializado. Los 6 ejes a los que me he referido son los siguientes. Primero, lograr la coordinación y articulación de los 3 sistemas, anticorrupción, fiscalización y transparencia. El conjunto de sistemas cuenta con una serie de engranajes y poleas que, lenta pero metódicamente, van abriendo puertas y ventanas, buscando sustituir a la otra maquinaria, la del oprobio, la del robo, la del abuso, la de la discrecionalidad y la opacidad. La conformación de una política sistémica permitirá la articulación de distintas autoridades que intervienen en la prevención, detección y sanción de irregularidades, así como en la fiscalización, control de recursos públicos y la transparencia y rendición de cuentas, pues los 3 sistemas buscan armonizar esfuerzos en los 3 órdenes de gobierno, para homologar políticas a nivel Estado, así como para establecer mecanismos de colaboración conjuntos y de sistematización e intercambio de información. Con este diseño, a partir de la colaboración interinstitucional y el intercambio de información, se prevé generar sinergias y acciones complementarias que permitan enfrentar el fenómeno multifactorial de la corrupción. El reto es ese: lograr la articulación de todas las instancias involucradas. Debemos desmontar la babel administrativa edificada durante décadas, los distintos lenguajes de las múltiples instancias encargadas de la fiscalización y el control solo han servido para beneficiar a los funcionarios corruptos. Segundo, lograr consolidar el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización para que, más que pensar que la Auditoría Superior per se hará más auditorías,
Lo haremos de manera conjunta todas las instituciones del Sistema Nacional de Fiscalización. Si logramos trabajar coordinadamente, potenciaremos el trabajo y alcanzaremos metas más amplias. La Auditoría Superior no puede ni debe hacer todo. Entiendo que se le pida más y más por el reconocimiento que tiene, pero esto puede ir en detrimento de la calidad de las auditorías. Además, precisamente para eso se ideó el Sistema Nacional de Fiscalización. Es decir, sí multiplicaremos el número de las auditorías, pero a través de todas las instancias, tanto entidades de fiscalización locales como contralorías estatales y, por supuesto, la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública. Tercero, en relación con las instituciones gubernamentales, ni confrontación sistemática ni subordinación conveniente. Lo que hablará serán los resultados de las auditorías, basadas en evidencias y siempre realizadas bajo un minucioso proceso de planeación que no deja espacio para filias ni fobias. Esto permitirá tener comunicación y capacidad de diálogo para coadyuvar con el Congreso y el Poder Ejecutivo en la construcción de políticas públicas. Pero eso sí, siempre con firmeza y plena autonomía para prevenir y enfrentar los actos de corrupción de la autoridad y eliminar la impunidad. Con el Poder Legislativo mantendría un diálogo constante a fin de impulsar conjuntamente un marco jurídico que esté en sintonía con la reforma constitucional del 2015 y, además, fortalezca los procesos de rendición de cuentas y del Sistema Nacional Anticorrupción. Cuarto, buscaremos modernizar a la Auditoría Superior, revisando procesos internos que agilicen y la hagan más eficaz y eficiente, además de fortalecer sus redes sociales e institucionales. Dentro de este proceso de modernización y con la certeza de que la impunidad mina nuestro sistema democrático, de ser nombrado titular de la Auditoría Superior, me comprometo a dar un puntual seguimiento a las acciones emprendidas para evitar que las denuncias penales o los demás resultados queden ahí durmiendo el sueño de los injustos. Salvo casos excepcionales y plenamente justificados, los hallazgos de auditoría perfectamente sustentados deberán concluir con la sanción correspondiente. Es claro que, de acuerdo con los principios que deben regir a las entidades de fiscalización, el auditor superior precisa aplicar el escepticismo profesional del que hablan las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, tiene que actuar siempre bajo la ética de la responsabilidad de la que hablaba Weber. Él decía que, en política, en la administración, la ética que importa es la de la responsabilidad, no la de la convicción. Si bien el auditor debe tener convicciones que sean un parámetro de su actuación, la luz que tendría que guiar el destino final de la actividad es la ponderación de las consecuencias de los actos, no de sus convicciones. Me comprometo a que la Auditoría Superior mantendrá criterios y protocolos claros que eliminen la discrecionalidad en su actuación y den solidez institucional a su desempeño, haciéndolo siempre del conocimiento de los auditados. Quinto, el nuevo entramado normativo, vigente a partir de 2016, dotó a la auditoría de atribuciones que expandieron significativamente su campo de acción y dieron mayor alcance y cobertura a su gestión, ampliando el universo auditable. A partir de la revisión de la cuenta pública de 2016, se fiscalizarán las participaciones federales, que anteriormente solo eran auditadas a nivel local. Ello representa un cambio de gran relevancia, pues la auditoría podrá revisar directamente o de manera coordinada con las entidades fiscalizadoras locales el contenido de las cuentas públicas estatales. Para dimensionar el tema basta señalar que su monto es mayor al que se adjudica al ramo 33 dentro del PEF, el cual para 2017 tuvo una asignación de más de 650,000 millones de pesos. Si a la fiscalización de las participaciones federales se suma la de los recursos transferidos a estados y municipios a través de fondos de aportaciones, prácticamente la totalidad del gasto estatal y municipal formará parte del universo auditable. Otra de las nuevas atribuciones consiste en la facultad de fiscalizar la deuda subnacional garantizada por la Federación, lo cual resulta de relevancia por el crecimiento que ésta ha registrado últimamente. Asimismo, la auditoría podrá efectuar revisiones del año fiscal en curso y anteriores cuando medie denuncia fundada y motivada.
Todas estas nuevas responsabilidades requieren todo el esfuerzo no solo de la auditoría, sino del sistema en su conjunto, por lo que nos abocaríamos a instrumentarlas de forma integral. Sexto, transparencia y contacto con la ciudadanía. Tengo la convicción de que en una sociedad verdaderamente democrática, el poder público debe estar sujeto a un amplio escrutinio y sometido a reglas que le obliguen a rendir cuentas y no cuentos. También considero que las fallas humanas deben ser valoradas en su justa dimensión, pero cuando exista mala fe y una actuación deliberada en contra del Estado que perjudique a la sociedad, debemos actuar con toda firmeza. Buscaremos hacer todavía más amable y accesible el sistema público de consultas de auditoría que desde 2013 se puso en operación para acercarnos a la ciudadanía y que ha permitido el acceso a auditorías practicadas desde la cuenta pública de 2000, con lo que se promueve la transparencia y fortalece la rendición de cuentas. Señoras y señores legisladores, para lograr estos objetivos cuento con una amplia experiencia en la administración y operación de órganos autónomos, como la propia auditoría y el IFAI, y una carrera dentro de la administración pública de más de 30 años. Conozco, pues, ambos extremos de la balanza del ejercicio del gasto público y de la rendición de cuentas. Por ello, lo único que me impulsa a comparecer ante ustedes es el afán de servicio. No busco el aplauso fácil de un lado ni del otro. Estoy consciente que la fuerza primordial de la auditoría reside en su autoridad moral, basada en estricto apego al derecho y a la fuerza del ejemplo. Su existencia y capacidad institucional son la base para la construcción de una sociedad democrática. Para concluir, quiero dejar en claro que, de resultar electo, no buscaré un periodo extra a fin de evitar el surgimiento de suspicacias que señalen la existencia de complacencias en el primer periodo a cambio de una ratificación en el segundo. De ser favorecido con su confianza, cuenten con mi vocación de servicio, mi desempeño probado y mi compromiso para hacer de nuestra auditoría una institución que mantenga y, de ser posible, acreciente su credibilidad y desarrolle aún más sus capacidades técnicas para alcanzar los más altos estándares que los mexicanos merecemos. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, don Ángel. Ruego al diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hacer uso de la palabra. Muchas gracias, diputado presidente. Bienvenido usted, señor Ángel Trinidad Saldívar, a esta entrevista. Desde luego que reconozco su preparación. El documento que nos acaba de circular es un documento que acaba usted de leer, muy preciso. Le tengo dos preguntas al respecto del cuerpo de este documento. Una, el tema de multas de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuál es su destino legal y desde su punto de vista, cuál debe de ser ese destino en términos de administración pública federal? ¿A qué rubro deben de ir destinados en términos de justicia, de fiscalización superior? Y la otra pregunta sería, habló usted de la innovación, de la nueva responsabilidad de la Auditoría Superior en materia de fiscalizar, revisar la deuda pública. Es uno de los dientes que le dieron a la auditoría en su reforma. Este país comenzó en este gobierno con aproximadamente el 28% del PIB a la deuda pública. Actualmente, en su quinto año, llevamos casi el 50% del PIB. Japón tiene aproximadamente más del 250% de su PIB de deuda pública. Estados Unidos, si no me equivoco, más del 100%, 113%. Desde su punto de vista, ¿cuál debe ser el punto de equilibrio de la deuda pública en relación con el PIB nacional en este país? Muchas gracias. Gracias, diputado. Solicito a la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, haga uso de la palabra. No sé si alguien del área técnica, por favor, puede estar atenta. Tengo un pleito con este micrófono. Gracias, presidente. Me parece interesante y realmente creo que es un documento también
interesante que vamos a revisar. Usted fue comisionado del IFAI, hoy INAI, durante un buen número de años y bueno, finalmente ya no fue ratificado por el Senado de la República, pero estuvo ahí, tiene esa experiencia. Sin embargo, se dieron a conocer una serie de conflictos, por lo menos en medios de comunicación, que tuvo con otros comisionados y en particular con el consejero presidente. Yo quisiera saber si fue así. Y hay una pregunta que particularmente me interesa mucho. Usted ahora es parte de la Auditoría Superior de la Federación, es decir, forma parte ya de la Auditoría Superior de la Federación. Y me gustaría saber qué falla en concreto ve en el actual desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y qué se podría hacer en concreto para mejorar su actuación. Y por último, le preguntaría si es usted militante o simpatizante únicamente del Partido Revolucionario Institucional. Eso no significa que usted no tenga las características para estar aquí, por supuesto que cumpla los requisitos, pero sí es algo que me llama la atención porque en los datos que encontré se dice que entre 1986 a 1994 usted estuvo participando. Es algo que me parece que puede estar en el ambiente no solo mío, sino de algunos para saber cuál sería la respuesta a esto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra a la diputada Marisela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias. Buenos días. Durante el proceso de selección a comisionado del IFAI, el periódico Reforma ventiló que usted había sido sancionado por la función pública en 2000, cuando fungía como delegado de la SCT en Puebla, por lo cual recibió una amonestación pública por negligencia administrativa. ¿Podría aclarar este dato, ya que, como es de su conocimiento, uno de los requisitos para el proceso en el que nos encontramos es no haber sido sancionado como servidor público? En su currículo encontramos que tiene una amplia trayectoria en la función pública y en temas relacionados con la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas. Ha sido comisionado del entonces IFAI y actualmente labora en la Auditoría Superior de la Federación. También está ligado a un partido político que es el PRI y con estos antecedentes le pregunto cómo tener esa credibilidad de su independencia si ha estado activo dentro de un partido político y participando en gobiernos del PAN. ¿Considera usted que la persona que sea auditor superior debe estar totalmente ajeno a estos cuestionamientos de vínculos con partidos políticos? Usted ha participado en el entonces IFAI. ¿Cómo hacer para que este tipo de instancias como la Auditoría Superior de la Federación no se conviertan en elefantes blancos? Y yo le preguntaría cuáles son sus planes para mantener con independencia a esta auditoría. ¿Hubo algún aporte de gran calado durante su proceso en el IFAI? ¿Qué opinión le merecen los escándalos de corrupción del actual gobierno como la Casa Blanca, los contratos de OHL o el Socavón? Una más. Hace unos meses el periódico El Universal publicó que varios funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación recibieron un estímulo por productividad y eficiencia de su personal operativo. Entre ellos estuvo usted. ¿Qué nos dice al respecto? Pues es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Procede ahora a escuchar a la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. Gracias, presidente. No se ve. Gracias, presidente. Buenas tardes, sea usted bienvenido. Bueno, agotaron algunas preguntas que tenía yo en mente. Seré breve.
Como usted sabe, en la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción se establece que la plataforma digital nacional debe de ser alimentada por la Auditoría Superior de la Federación, que usted mismo, brevemente estoy viendo y lo menciona, reconoce esta plataforma como uno de los mejores instrumentos. Mi pregunta sería, ¿qué piensa usted en qué manera se puede fortalecer la transparencia, un tema en el que usted tiene experiencia, como ya se mencionó, ha sido comisionado y maneja ese tema con experiencia? ¿Cómo podría usted manejar esto para que la obligación de la entidad fiscalizadora se cumpla con esta plataforma digital? Y la segunda pregunta, de manera inmediata, si usted llegara a ocupar este cargo, ¿cuáles serían las acciones que emprendería para que funcionara mejor esta entidad? Por sus respuestas, gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Yo primero que nada agradecerle el documento que nos hace llegar. Es valioso y nos permite tener un panorama más amplio de su experiencia y de su aportación al tema. También reconocer su trayectoria y en base a esto y en los cargos que ha tenido, quisiera preguntarle cuáles han sido sus principales logros y también cuáles son los principales obstáculos que ha encontrado. Tal vez el caso de la votación para elegir a Gerardo Laveaga o algunas otras situaciones como el poder y, en su opinión, darle apertura a las averiguaciones previas contra la Procuraduría o algunos otros temas que usted pues conoce y que han sido polémicos. También quisiera preguntar, ¿cuál es su opinión? Hoy tenemos que no necesariamente el Estado más transparente quiere decir que es el Estado con mejor combate a la corrupción o con mayor combate a esta. ¿Cuál es la opinión del por qué sucede esto y qué haría usted para revertir esta situación? Es decir, que el Estado sea el más transparente y a su vez también sea el Estado con menos corrupción. Muchas gracias. Gracias, diputado. Escucharemos ahora al diputado Marco Antonio Barranco Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Primero que nada, darle la bienvenida, señor Ángel Saldívar. Me gustaría formularle dos preguntas muy concretas. En su visión de la fiscalización superior, ¿cuál debería ser la relación óptima entre la entidad de fiscalización superior y la Cámara de Diputados? Y la segunda, ¿cuáles serían las primeras acciones que implementaría en caso de ser nombrado auditor? Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Don Ángel, como sabe usted, nos acompañan en esta sesión representantes de diversas organizaciones de la sociedad y en esta urna ciudadana han depositado preguntas específicas. Permítame leer esta que he obtenido al azar. La Auditoría Superior de la Federación y la importante labor que realiza son poco conocidos entre el grueso de la ciudadanía. Si fuera usted el titular de la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué estrategias implementaría para acercar el trabajo de la auditoría a la ciudadanía? ¿Cómo promovería que haya una mayor denuncia ciudadana? Esta pregunta la formula la organización Fundar. Si esta tiene hasta 10 minutos para dar respuesta a los planteamientos formulados. Gracias, señor presidente de la comisión. Abordaré algunas de las preguntas que se relacionan de manera conjunta, pero empezaré por, hombre, ¿cuál debería de ser el destino de las multas? Hay, en términos de justicia, bueno, pues en términos de justicia, la verdad es que las multas deberían de ser programadas o destinadas a resolver problemas sociales, ¿no? Digo, ¿a dónde van? Bueno, pues eso no nos correspondería a nosotros.
Entiendo que hay algunos otros países que tienen deudas públicas muy elevadas. Y aquí, en lo personal, no es que yo esté en contra de que la deuda pública sea elevada o no. Me queda claro que ha crecido mucho últimamente, como lo mencioné en mi discurso y como está en el documento de trabajo. Aquí lo importante es que la deuda pública cumpla dos requisitos. Uno, que sea, digamos, que siga los requisitos legales, ¿no? Es decir, que cumpla esto que pide la ley, y segundo, pues que la deuda sea destinada para el mejoramiento de las condiciones de la sociedad, ¿no? Creo que obtener o generar deuda pública para el gasto de administración, pues es terrible. Entonces, usted menciona Japón. Hombre, pues en Japón los servicios públicos funcionan muy bien. Si la deuda pública de nosotros crece y los servicios públicos crecen y son de calidad, pues creo que no habría mayor problema, creo que nadie se opondría. En efecto, diputada, hubo algún conflicto, y yo le diría un único conflicto, no con otros comisionados, sino con un solo comisionado, que en ese momento lo designaron presidente. Y por una simple y sencilla razón, yo lo que hice público fue un asunto de una institución pública que me preocupaba. Yo tengo más de 30 años de servicio público y nunca había visto un comportamiento de esa naturaleza. Yo denuncié, por ejemplo, que el señor en su presentación como candidato no hizo una presentación, no presentó un programa de trabajo, lo cual era un requisito. Ojo, era un requisito para ser candidato a presidente presentar un programa de trabajo. Él no lo presentó, es decir, no cumplía los requisitos. Y eso ha sido demostrado porque algún ciudadano pidió el programa de trabajo que presentó el entonces comisionado Laveaga para ser presidente. Y la respuesta institucional del IFAI fue que ese programa de trabajo no existía. Es decir, el señor no entregó programa de trabajo, aunque dijo que sí. La respuesta institucional fue que no, es decir, mintió. Y en ese sentido lo puedo amarrar con alguna de las otras preguntas, que cuáles han sido algunos de mis logros. Bueno, pues gracias a esta situación, en la Ley General de Transparencia, hoy se establece como un requisito formal en la ley que exista un programa de trabajo para poder ser considerado presidente de tan interesante y digna institución. No voy a negar, y tan no lo voy a negar, que lo puse en mi currículum, lo podía haber escondido, que había yo trabajado en el PRI, que me considero un agente absolutamente transparente en mi actuar, y por eso lo puse sabiendo que podría ser cuestionado. Sí, trabajé en el PRI algunos años, entre el 86 y el 94, pero dejé de militar en el PRI cuando pues asesinaron al candidato Colosio. Yo trabajaba con el candidato Colosio, fui secretario auxiliar de él, y a partir de su muerte, pues la verdad es que me desligué total y rotundamente de participar, no solo en ese partido, sino en partidos, en los distintos partidos. No milito en ningún partido, he demostrado mi autonomía y mi independencia precisamente laborando en distintas administraciones de distintos partidos, y tengo amigos en todos los partidos, o me jacto de tener amigos en todos los partidos, o en la mayoría de ellos. Así que pues no veo esto impedimento alguno. A la diputada Marisela Contreras, en efecto, se hizo público que fui sancionado por la SCT cuando trabajé yo ahí. Lo que le puedo decir es muy sencillo: sí, en efecto, fui sancionado, una sanción menor que me mereció una amonestación. Si hubiera sido una sanción mayor, yo le garantizo, primero, que no me hubiera presentado aquí, y segundo, que no podría haber sido comisionado del IFAI. Fui secretario ejecutivo del IFAI por un riguroso examen de selección, gané para ser secretario ejecutivo, y después de 5 años de ser secretario ejecutivo, fui nombrado comisionado. Yo le garantizo que esta sanción, que era pública,
que era pública, que estaba en el sistema público. Si hubiera sido de relevancia, pues no me hubieran nombrado. Lo que sí le puedo decir es que en mi paso por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuve bajo mi cargo muchos miles de millones de pesos, ¿sí? Y nunca tuve una observación que tuviera que ver con el manejo de recursos públicos, jamás. Esto por lo cual fui sancionado fue por una firma, una mala firma, una firma en un documento administrativo, y esto fue pues lo que me llevó a ello. En relación con el PRI, creo que pues de alguna manera ha quedado contestada con lo anterior. Como dije, pues he trabajado en distintas administraciones, siempre demostrando mi autonomía, mi independencia y mi capacidad profesional como servidor público, como administrador de recursos públicos. ¿Cómo hacer que la auditoría, instituciones como la auditoría del INAI no se conviertan en elefantes blancos y se mantengan independientes? Bueno, pues es muy importante, siendo muy rigurosos a la hora de escoger a quienes integran estas instituciones. Creo que la autonomía y la independencia empieza por ahí, por quienes son aquellos que van a formar parte en las instituciones. ¿Algún aporte de calado al IFAI? Pues sí, orgullosamente le puedo decir, por ejemplo, y no lo digo, lo voy a decir yo hoy, pero no lo dije yo en principio, lo dijo una investigadora, una de las fundadoras de la Ley de Transparencia, la doctora Isa Luna. Lo pueden ustedes corroborar seguramente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en un evento. Ella dijo que la reforma a la Ley General de Transparencia o el contenido de la Ley General de Transparencia y la reforma al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación se debió a una resolución mía del IFAI para hacer transparentes, para transparentar todas las cancelaciones de los créditos. No menor, eso fue una lucha que me tocó a mí dar, donde de nueva cuenta demuestro mi independencia sin importar quién estaba en el gobierno. Fue una lucha que yo di y que al final del día no solo se reformó el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, sino hoy orgullosamente puedo decir que en la Ley General de Transparencia se incorpora como una obligación de transparencia todo el tema que tiene que ver con la cancelación de créditos fiscales. Que hemos recibido algunos servidores, o más bien no algunos, pues los servidores públicos en general recibimos pagos, usted decía, creo que por productividad, una cosa así. Bueno, en lo personal considero que me los gano a pulso, ¿sí? Soy un agente de trabajo 100% y que es válido en esa institución como en cualquier otra institución premiar a quienes trabajan con pues absoluta dedicación y empeño en la institución en la que labora. Respecto de la plataforma digital nacional, en efecto, creo que es fundamental. Hoy las tecnologías de la información son decisivas, les diría yo, para el combate a la corrupción y la lucha contra la impunidad. Hoy por hoy, esta plataforma digital nacional que estamos, digamos, empezando o tratando de construirla, una de sus partes fundamentales es la creación de un sistema electrónico, por ejemplo, con el cual nos podamos comunicar la Auditoría Superior con la Secretaría de la Función Pública y con las Secretarías de Función Pública, si se vale, locales, y con las auditorías locales. Estamos empezando a construir un sistema para podernos intercomunicar, porque hoy, aunque no lo quieran creer, no seguimos los mismos procesos y procedimientos en la entidad de fiscalización superior federal y en las entidades locales, ¿sí? Bueno, pues hoy estamos empezando a construir esto, tratar de construir un solo lenguaje, como decía yo, para eliminar la babel administrativa. Hoy hay distintos lenguajes administrativos que se expresan en los distintos sistemas electrónicos, y esto, la verdad, solo beneficia a quienes cometen actos de corrupción. Bueno, esto de logros y obstáculos en el IFAI, pues sí, ya decía yo, algunos de los logros en el IFAI. Obstáculos, pues las resistencias que siempre
hubo y sigue habiendo, creo yo, en algunas instancias, no en todas las instituciones del gobierno hay resistencias para entregar información. En muchos casos es porque no se tiene, digamos, no hay conciencia de la importancia y la relevancia de la transparencia. La transparencia es útil incluso para los propios servidores públicos. Si mal no recuerdo, en mi época, un alto porcentaje de solicitudes de información la hacían los propios servidores públicos, tratando de conocer información del servicio público. En efecto, no más transparencia implica que haya menos corrupción. Ojo, y yo coincido con eso, no hay que confundir. Transparencia no quiere decir de entrada que haya rendición de cuentas. Transparencia es uno de los escalones para la rendición de cuentas. Transparencia es que haya documentos a disposición de la ciudadanía y rendición de cuentas es que haya consecuencias de los actos, de las decisiones de los servidores públicos, ¿sí? Como dicen los teóricos, como dice Andreas Schedler, que es quien tiene un excelente libro de la rendición de cuentas, bueno, pues lo que se tiene que buscar es que haya explicaciones de las decisiones de los servidores públicos. Por último, ¿cuál debería ser la relación óptima con la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior? Pues creo que la relación óptima es la relación constante de diálogo. Creo que hoy esta oportunidad que hay y que ustedes, señoras y señores diputados, reciben siempre, digamos, favorablemente, son estas sugerencias de modificaciones a algunas de las leyes, porque con los trabajos de fiscalización se observan algunas debilidades en los marcos legislativos, tanto nacional como federales. Y la última, si me permite, señor diputado presidente, nada más la de la sociedad civil. Sí. ¿Cómo acercar el trabajo de la auditoría con la ciudadanía y que haya más denuncias ciudadanas? Bueno, hoy por hoy el trabajo de la auditoría, no solo por el propio empeño que hay en la auditoría en acercarnos con la ciudadanía, sino por mandato de ley. Hoy la ley, tanto la Ley General de Transparencia como la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, nos obligan a acercarnos a la ciudadanía, obligan a que tengamos contactos más cercanos y, ojo, hay un artículo específico que dice que los informes de auditoría, ¿sí? Si no me equivoco es el 45 por ahí, fracción quinta, en donde dice que los informes de auditoría deben de estar en un lenguaje claro, sencillo y accesible para que el ciudadano sepa, dice la ley, en qué se gastan sus impuestos, el pago de sus impuestos. ¿Y qué haremos para que se hagan más denuncias? Bueno, ya hoy la auditoría cuenta con un sistema de denuncias al cual han llegado algunas, además del sistema de denuncias que establece a partir de la reforma de 2016, en el título cuarto, artículo 59 de la Ley General de Fiscalización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ángel, agradecemos su participación y damos paso a la compañía.